Hola, bienvenidos a una nueva oportunidad de un jueves de revistas de la editorial de la Universidad del Rosario. Esperamos que nos acompañen todos los meses. Recuerden que una vez al mes estamos haciendo un jueves de revistas para que conozcan nuestros artículos, nuestras revistas, que todos son en acceso abierto, siempre esperando sus visitas y sin ninguna restricción para que puedan conocer todos estos conocimientos que estamos publicando en todas las 10 revistas que tiene la editorial de la Universidad del Rosario. Muy bien, para esta oportunidad tenemos un artículo de la revista Territorios, y en esta oportunidad Territorios número 51 del 2024, un número que tiene una gran cantidad de artículos de diversas temáticas alrededor de territorios, urbanismo, arquitectura. Y para esta oportunidad tenemos un artículo del que vamos a hablar, o bueno, de que nuestros invitados van a hablar, que se llama Lineamientos Estratégicos de Desarrollo Sostenible para el área de influencia del embalse Topocoro en Betulia, Santander. Agradezco a los autores y a nuestro moderador para que activen su cámara, su micrófono. Comencemos esta charla. Me voy en este momento, pero sin antes, quiero recomendarles que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, dudas en el área de comentarios de lo que tenemos en Facebook Live. Ahí estamos muy pendientes. Vamos a transmitir esos comentarios y preguntas a los autores, al moderador, para que puedan tenerlos en cuenta también y que puedan estar echándole un ojo a lo que piensan las personas que están allá al otro lado. Muy bien, le doy la palabra al profesor Alex para que puedan arrancar con esta conversación. Profesor. Hola Diego, bueno, muchísimas gracias. Buenos días profesores, buenos días para todas y para todos. Bueno, primero pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los profes por venir también aquí a presentar su trabajo, por presentar sus investigaciones. Me presento, yo soy Alex Mauricio Martínez, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia y trabajo más específicamente en el programa de geografía. Me llamó mucho la atención cuando me invitaron a comentar, a hacer un poquito como el rol de moderador para que nos cuenten los profes, pues la investigación. Me gustó mucho el artículo y la forma como lo construyeron. Tengo ahí varias preguntas pues que me gustaría ir haciendo, que nos cuenten. La audiencia, aquí en la audiencia de esta actividad normalmente hay muchos estudiantes, hay investigadores, gente que está haciendo su tesis de pregrado, de maestría. A veces no saben, no saben por dónde arrancar, no tienen claridad. Entonces, pues es muy bueno como que unos autores, unas personas que estuvieron trabajando, pues nos cuenten y les cuenten a todos cómo investigar, además de la investigación en sí, pues cómo investigar, cómo se logra sacar como un producto bien de calidad como el que ustedes hicieron. Bueno, me gustaría pues para empezar, para que nos conozcamos, para que nos conozcan las diferentes personas que nos ven y que nos escuchan, pues que ustedes se presenten, que nos cuenten, bueno, como en qué áreas allá en la Universidad de Pamplona están, un poquito como cuáles son los temas de investigación en los que ustedes están, en los que ustedes trabajan, y también que nos cuenten un poco de la Universidad de Pamplona. Por ahí a veces la escuchamos, pero pues seguramente no todos y todas estamos familiarizados con la universidad. Entonces le doy la palabra y ustedes se van presentando ahí en en el orden que quieran. Bienvenidos y adelante. Buenos días para todos. Mi nombre es General Alexander Gémez Gauta. Yo soy economista de formación, especialista en gerencia financiera y magíster en ciencias económicas. Estoy adscrito al programa de economía, docente de carrera del programa de economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Un placer poder conversar con usted, profe Alex. Un placer, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Rosario por esta invitación. Y qué grato es para nosotros como investigadores que podamos hacer esa divulgación del conocimiento y que pueda existir esa transferencia del conocimiento de manera eficiente hacia la comunidad en general y que pues nuestros productos de investigación no se queden allí en los anaqueles de las universidades, donde no generan realmente el impacto que nosotros como investigadores pretendemos que tengan este tipo de desarrollos. Sin más, le doy paso al profesor Cristian.
Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Cristian García, soy arquitecto de profesión, especialista en gestión de la planificación urbana y territorial, magíster en Derecho para el Urbanismo y el Desarrollo Territorial Sostenible y estudiante en este momento de doctorado en Educación, adscrito a la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, del programa de Arquitectura de la Universidad de Pamplona y ha escrito también al grupo de investigación Gestión Integral del Territorio, donde profundizamos, y en el caso particular, en la línea de gobernanza y gobernabilidad en el territorio. Buenos días, mi nombre es Gemma Mosquera Telles, soy arquitecto de profesión. Estoy también adscrito como el profesor Cristian al programa de arquitectura dentro de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura, pero también en ese marco de la transversalidad que se está manejando al interior de la universidad, también soy profesor del programa de Economía y de algunos posgrados, así como mis compañeros, de algunos posgrados de la universidad. Dirijo el Grupo Gestión Integral del Territorio y interactuamos de manera cercana con el grupo donde está el profesor Kender, que es el grupo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Dentro de la Universidad de Pamplona, como para el público en general, es la primera universidad acreditada en el oriente colombiano de los del Gran Santander, que está conformado por los departamentos de Santander y Norte de Santander. Tenemos una cantidad significativa de programas de pregrado y posgrados y en este caso ya estamos estrenando varios doctorados. Particularmente estamos en una propuesta de un doctorado en ciencias ambientales y sostenibilidad y también un doctorado en ciencias económicas o en sostenibilidad y desarrollo regional. Por ahora estamos trabajando en diferentes ámbitos, pero fundamentalmente estamos concentrados en la región de circunscripción de la universidad. Nosotros estamos en el municipio de Pamplona, pero estamos trabajando para todo el norte de Santander y el Gran Santander. Y también tiene la universidad un carácter binacional con la hermana República de Venezuela. Entonces tenemos también un alto grado de ciencia en nuestras investigaciones en los procesos de integración binacional. Ok, profesores, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, ya vamos ubicándonos, entonces la Universidad de Pamplona está en la ciudad de Pamplona y como vemos, pues tiene un área de trabajo muy grande en temas ambientales. Bueno, la invitación que nos hacen el día de hoy es un poco para comentar, para que nos cuenten, para que conversemos alrededor de la investigación que ustedes desarrollaron. Em, y pues a mí me gustaría que la fuéramos llevando en dos sentidos. Como dije al comienzo, un sentido es de cómo investigar, que nos den unas luces de cómo investigar a la medida que van contándonos. Y también, pues obviamente, los resultados y la metodología. Me pareció bastante interesante la metodología de trabajo y como la propuesta que ustedes hacen alrededor de cómo ordenar, organizar esos territorios alrededor del embalse, alrededor del agua. Me gustaría entonces que comencemos para nuestra audiencia, que nos cuenten un poco sobre cómo llegaron al tema de investigación, habiendo tantas cosas para trabajar, tantas problemáticas, tantos temas, elementos para trabajar. ¿Cómo definieron ustedes el tema de investigación? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué? Bueno, el tema de investigación nace a la luz de la visión de la represa, que era un hito naciente, creciente en el nororiente colombiano. Es una presa, un embalse creado por Isagen, una empresa que en su momento era una empresa estatal, hoy en día es de capital mixto. Inició con la construcción del muro de grava, la cual iba a ser el llenado de la presa, y empezamos a darnos cuenta que existía inicialmente una desarticulación entre los habitantes que estaban en el territorio antes del llenado de la presa
y dónde se iban a ubicar posteriormente, al igual que los cultivos y todas las áreas que teníamos allí. Después del llenado empiezan a aparecer nuevas dinámicas sociales, culturales, económicas, con la modificación de los usos del suelo, toda vez que pasamos de tener usos agrícolas, usos de forestales, a tener espacios para segunda residencia, áreas suburbanas, y empezamos a ver que empezaba a mutar esa relación del suelo. Adicional a eso, los habitantes también se ven desplazados, ya no desde el punto de vista de la construcción de la empresa, sino por las dinámicas económicas, en el cual el valor de la tierra empieza a aumentar y por ende los grandes terratenientes, las personas interesadas en gestionar la tierra, pues empezaban a adquirir eso para hacer modelos de parcelación. Y no había ningún ordenamiento alrededor de ello que pudiera ayudar a soportar esas cargas que tienen estos procesos urbanísticos alrededor de la presa, ¿cierto? Entonces, no podemos evitar que eso suceda, va a ocurrir naturalmente, pero sí podemos es orientar, ordenar para que eso se dé de una manera más acertada y que no degrade tanto el territorio y vaya en pro del beneficio del medio ambiente. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Ustedes entonces empiezan a ver cómo las dinámicas ambientales, sociales, económicas, biofísicas de la región van cambiando, del lugar donde se ubica este embalse, va cambiando y a partir de ahí eligen trabajar ese tema. Luego ustedes van y ven otros ejemplos, como es Guatapé, y bueno, y en Colombia tenemos ejemplos como en Betania, allá en el Huila, tenemos ejemplos en Córdoba, en Cundinamarca, en diferentes regiones en donde se han hecho embalses, represas, se almacena el agua para diferentes fines. El embalse de Calima, allá arriba en el Valle del Cauca. En esa búsqueda y en esa revisión de información, mirando otros ejemplos, otros embalses, otras presas, otras represas que se han hecho en Colombia y en el mundo, como que mi pregunta sería, ¿encontraron algún ejemplo de una ordenación del territorio alrededor del agua, un ejemplo donde ustedes digan, mire, aquí se puede evidenciar cómo sí se puede hacer un embalse, cómo sí se puede aprovechar el recurso hídrico, se pueden aprovechar las potencialidades de, de, mm, de lluvias y de almacenamiento de agua para lograr como eso, como que haya una relación, digamos, buena entre los dos elementos, entre la vida de las personas que habitan el lugar donde se embalsa y el mismo hecho de embalsar y utilizar ese recurso hídrico. ¿Qué encontraron ustedes? Sí, nosotros lo que partimos en primera instancia fue de estructurar como metodológicamente esa revisión documental. La revisión documental era sobre elementos teóricos, elementos conceptuales, elementos tendenciales, que era donde nos enfocamos precisamente en lo que dice usted, de revisar cuáles eran los, algunos ejemplos que podrían ser relevantes para la investigación, pero también hicimos énfasis en la investigación normativa. ¿Cuál es la normativa que soporta la construcción de los embalses, pero sobre todo los planes de ordenamiento del agua y los planes que están articulados o deben estar articulados a los PONCA, a los planes de ordenación y manejo de las cuencas, y cómo eso implica hacer unos cambios significativos en los planes de ordenamiento territorial de los municipios? Entonces, lo que hicimos fue una transversalización de elementos teóricos, conceptuales, tendenciales y normativos, y dentro de eso un papel importante cumplió la revisión de ciertos embalses, no solamente de Colombia, sino desde el exterior, donde pudimos ver qué pasaba en México y qué pasaba en Colombia, por ejemplo, sobre los cambios de uso del suelo, la especulación de la que hablaba el profesor Cristian ahora, y los cambios incluso en las dinámicas culturales de la población. Esa revisión de casos de estudio la consolidamos en una matriz de correlación de elementos
donde, como desde el comienzo definimos que los componentes principales del estudio iban a estar enfocados en lo ambiental, lo económico y lo social, hicimos unas subcategorías de análisis dentro de cada sistema territorial y analizamos cada uno de los ejemplos a la luz de las subcategorías de cada sistema de análisis. Eso nos permitió encontrar que en algunos casos habían unos instrumentos de planificación acertados. En algunos casos simplemente se hizo por una decisión política, se hizo un desplazamiento, digámoslo así, forzado de las comunidades, pero en la mayoría de los casos lo que ocurrió fue lo que se evidenció también en nuestro objeto de estudio fue el desplazamiento de la población con la incidencia negativa en las costumbres y tradiciones de la población, los cambios económicos en el uso del suelo por el cambio pasar de actividades de agricultura y ganadería a turismo y tal vez especulación en el suelo y los cambios ambientales en términos de depredación también y de deforestación de algunas zonas y obviamente de las zonas inundables. Entonces, lo que nos sirvió de base ese estudio de transversalizar los diferentes ejemplos fue cómo poder integrar ese análisis de los referentes con el análisis puntual del objeto de estudio del embalse multipropósito Topocoro para poder generar los lineamientos que salen al final del artículo, que pudimos formular al final del artículo. Ok, ok, listo. Tengo una pregunta y es, ¿cómo listo? Ustedes ya encuentran un objeto de estudio, hay otros ejemplos que van y revisan, que les sirve de línea base para luego hacer la propuesta que van a traer para esta región de Santander. La pregunta es, ¿cómo hacen ustedes teniendo diferentes profesiones, diferentes disciplinas, diferentes saberes? ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo en la metodología, en el tema, en la forma de trabajar, en la forma de escribir? En la universidad nos pasa mucho que se pide, bueno, hagan un trabajo en grupo y hay una persona que es el pilo, el más juicioso, es el más organizado o es el que lidera. Y a la final lo que uno encuentra es que de los 5 que habían en el grupo trabajaron 2 o trabajó uno o 3. Hay alguno que casi que al final del día se entera, bueno, ¿cómo es que quedó? ¿Cómo es que se llama el trabajo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hicieron ustedes para poder ponerse de acuerdo y trabajar en equipo y lograr un documento que uno lo lee y pues no, si no es porque arriba al comienzo aparecen los nombres, uno no identificaría que hay 3 autores ahí? ¿Cómo lo lograron? Pero bien, vale la pena aclarar que nosotros somos un grupo interdisciplinar que participamos en dos grupos de investigación, el grupo de gestión integral del territorio, que pertenece al programa de arquitectura, y el grupo de investigación de ciencias económicas, que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas, que hemos ya hecho previamente algunos trabajos de investigación en el cual pues hemos evidenciado que tenemos ese feeling a la hora de revisar cuáles son los temas propios que quisiéramos investigar, pero además a la hora de colocarnos de acuerdo, como su merced lo dice, en temas metodológicos, normativos, que permita hacer una escritura y una investigación con una gran uniformidad, que en la lectura, como usted lo evidencia, no note esa diversidad de profesiones. Sin embargo, hay que partir de que en este caso específico, por ejemplo, generalmente cuando se habla de la construcción de una nueva represa, el colectivo, el pensamiento colectivo es que ese proyecto va a beneficiar de manera económica a las poblaciones de la región y va a tener un impacto positivo en el ámbito social. Y lo que hemos podido evidenciar en la comunidad del municipio de Betulia y en los otros estudios que hemos revisado, es que básicamente, como lo contaba el profesor Germán, si hay unas afectaciones allí negativas producto de la construcción y de la puesta en marcha
de estos proyectos de gran envergadura que terminan en países como nosotros, donde sufrimos de desplazamientos por n número de situaciones, en particular por desplazamientos forzosos. Empezamos a notar que hay un nuevo desplazamiento derivado de la construcción de la represa. Entonces, y estamos hablando allí, la represa no solamente afecta al municipio de Betulia, afecta a 4 municipios más en el departamento de Santander, pero sí estamos hablando que hubo la necesidad, por ejemplo, de reubicar más de 260 familias solamente en el municipio de Betulia, que es el municipio que tiene mayor área de influencia en el embalse de Topocoro. Entonces allí no solamente el estudio debe evidenciar cómo hacer un mejor ordenamiento territorial, como tratamos de hacerlo en el ejercicio de investigación, a través de unos lineamientos que garanticen ese ordenamiento territorial sostenible, respetando pues el medio ambiente y garantizando los recursos naturales, el acceso a los recursos naturales para las generaciones futuras, sino además cómo minimizar esos impactos negativos en el ámbito económico y en el aspecto social que aqueja a la comunidad. De allí que convergemos las profesiones como arquitectura y economía a la hora de proponer unas soluciones que puedan garantizar un mejoramiento de la calidad de vida de la población. Nosotros ya hemos venido estudiando no solamente el área de Betulia, sino todo el área del departamento norte de Santander y del departamento de Santander. En ello tenemos un producto de investigación, un libro que va enfocado a la revisión de la región administrativa de planificación, el Gran Santander, que intenta hacer un ordenamiento territorial en conjunto de los departamentos de Norte de Santander y Santander, precisamente en la identificación de los retos y de los desafíos que puede incurrir la región administrativa de planificación de Gran Santander a la hora de hacer esa planificación del territorio de manera conjunta, y cuáles son los beneficios que puede traer en ello esa forma de hacer ese ordenamiento territorial y esa planificación, no solamente de la economía, sino esa planificación del desarrollo. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Usted nos puede regalar el nombre del libro que está mencionando, por favor? El libro se llama La región administrativa de planificación, el Gran Santander, retos y desafíos para su consolidación. Es un Y libro que es de- publicamos en el año 2022, 122. 2022 con el sello editorial de la Universidad de Pamplona. Normalmente en una feria de libro en Bogotá se encuentra ese documento Sí, sí, en abril. en la feria del libro que se llevó a cabo este año teníamos en exposición en la sala de la Universidad de Pamplona, en el stand de la Universidad de Pamplona, precisamente el libro, y los invitamos a todos a que revisen el libro, vale la pena leerlo y vale la pena no solamente leerlo, sino conocer cuáles son las nuevas formas en las cuales hoy las regiones están intentando hacer esos ordenamientos territoriales y esa planificación con el objetivo de acceder a mayores recursos, pero con el objetivo también de que esas planificaciones sean sostenibles en el tiempo. Ok, bueno, listo. Ahí entonces hacemos una cuñita importante y es que tenemos que estarnos actualizando y para eso son las ferias del libro, justamente para ver el trabajo, lo que está haciendo en la punta de la investigación en las regiones en Colombia. Las universidades estamos para eso, para producir conocimiento. A veces las y los estudiantes se acostumbran solamente a revisar lo que hay por ahí en internet y olvidamos pues que en estos textos o en estos artículos, libros y artículos en revistas, pues hay información como de último, recién salida del horno. Bien, entonces les entendí que ustedes lograron trabajar en equipo porque hacen parte de un grupo de investigación, o sea que es como que la respuesta ahí central.
Ahora les pregunto por la metodología de trabajo, cuando uno le dicen un embalse que subió el costo de la tierra, que tenemos procesos de erosión, que tenemos la inundación misma, que tenemos el tema de la propiedad, el tema del desplazamiento, la llegada del turismo, la llegada de nuevos elementos que van cambiando y van dinamizando el territorio. ¿Cómo hacen ustedes en términos de la metodología de trabajo para organizar la información? ¿Cuál es la información que ponen una sobre otra? Y me gustaría también saber si ustedes hicieron un trabajo con las comunidades, con las organizaciones sociales, con las juntas de acción comunal, con las alcaldías de los municipios que están afectados por el embalse. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso ya de investigación como tal? El acercamiento con ese objeto de estudio. Bien, sí, nosotros lo que pasa es que por efectos de estar en dos grupos de investigación, pero también estar articulados a empresas de consultoría, hemos desarrollado proyectos de planeación y ordenamiento territorial. Por ejemplo, estuvimos participando en la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial, en este caso esquemas de ordenamiento de Betulia y Zapatoca, y la revisión también del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de San Vicente de Chucurí, a través de una convocatoria que hizo la Gobernación de Santander, pero que se desarrolló a través de una empresa privada. Entonces ya teníamos acercamiento con los diferentes municipios y con las diferentes comunidades. Particularmente también en el desarrollo del proyecto de maestría del profesor Cristian García, también pues había que desarrollar el proyecto como tal. En este caso, yo fui el director del proyecto de maestría. Ese proyecto se desarrolló en la Universidad de Santander y articulado a eso hemos desarrollado otros trabajos, como el caso de un que convergió, por ejemplo, en un libro que acabamos también de publicar, denominado Oportunidades para el Desarrollo Turístico del Departamento de Santander. También ese libro hace parte del sello editorial con acceso libre, como decía el profesor General ahora. Entonces, debido a que teníamos una cantidad significativa de información, lo que hicimos fue combinar lo que ya había comentado antes de la revisión teórica, conceptual, tendencial y normativa con un diagnóstico situacional. Nos concentramos en el municipio de Betulia, que es el que tiene como mayor circunscripción territorial a nivel del embalse. Y también trabajamos, en este caso, hicimos pues una definición de categorías de análisis por los sistemas territoriales, como decía anteriormente, el ambiental, el social y el económico, pero también aplicamos entrevistas a la población que reside ahí en la zona de influencia de la zona de inundación. ¿Por qué? Porque si bien es un proyecto del orden nacional, está catalogado como la tercera infraestructura a nivel de empresas hidroeléctricas, también la idea es que cuando es un proyecto de ese orden, generalmente se desconoce la voluntad de las comunidades. Entonces también queríamos saber de primera mano cuál fue el cambio, no solamente en términos de producción, sino en términos sociales y culturales de lo que estaba pasando al interior de las familias que fueron afectadas, digámoslo así, porque unas familias fueron afectadas y desplazadas mientras otras llegaron. Entonces la entrevista para nosotros fue un factor fundamental para poder lograr esa convergencia de aspectos cuantitativos que teníamos del orden municipal y el orden gubernamental con aspectos cualitativos de la percepción de las comunidades sobre el embalse. Esa transición o esa convergencia de elementos cualitativos y cuantitativos nos permitió identificar esos puntos en unas matrices FODA, donde identificamos las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en esos sistemas territoriales y de acuerdo a esas categorías de análisis que están plasmadas en el artículo y que nos posibilitaron definir cómo aprovechar esas potencialidades endógenas del territorio, cómo revisar qué oportunidades tenemos a nivel territorial macro, pero también cómo mitigar o cómo mediar esas amenazas que se presentan por efecto de ese desplazamiento, de esos nuevos usos y sobre todo de esa
especulación inmobiliaria y cómo disminuir o contrarrestar esas debilidades que se estaban presentando particulares al interior de la zona de inundación. Producto de esa interrelación de los elementos teóricos y normativos y de esa revisión de ejemplos, de referentes con el diagnóstico territorial en esos tres elementos, identificamos que un componente clave eran las unidades de paisaje. Las unidades de paisaje entendidas desde el punto de vista teórico como ese elemento que unifica o que genera criterios de unificación de pequeñas porciones de territorio y también cómo se pueden articular esas unidades de paisaje en macrounidades de paisaje. Entonces, esa disculpa de revisar las categorías de análisis a la luz de unidades de paisaje nos permitió ser muy exactos o focalizar los esfuerzos de esos sistemas territoriales en qué pasaba en cada unidad de análisis para poder decir que los lineamientos que íbamos a formular a través de los lineamientos, las estrategias y las acciones complementadas con fichas normativas podrían dar una respuesta clave para cada unidad de paisaje de acuerdo a sus características homogéneas. Eso fue más o menos en términos generales lo que nos permitió articular los diferentes elementos del proyecto. Vale. Es importante lo que ustedes dicen y es que ustedes ya habían trabajado en proyectos previos, hacer un esquema de ordenamiento territorial, pues ya los había obligado a hacer un levantamiento muy detallado en escala 5.000 para las zonas urbanas, en escala 25.000 para las zonas rurales. Conocían muy bien la zona desde el punto de vista económico, cultural, biofísico, jurídico, etcétera, etcétera. Em, lo que les permitía ya como organizar y sacar entonces lo que es el grueso del documento que ustedes presentan y es la propuesta de cómo hacer una ordenación territorial alrededor del embalse. ¿Qué hacemos en regiones donde tenemos que construir embalses? Seguramente este no va a ser el último. Hay más proyectos. Ahora con el asunto este del cambio climático, con el asunto de la variabilidad climática, con el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, con el calentamiento global, todos estos asuntos que están hoy muy mediáticos y que todavía no tenemos la certeza, la claridad de cómo es que van a operar y cómo va a funcionar el sistema atmosférico hacia el futuro. Em, Seguramente una de las soluciones va a ser guardar agua porque hasta de pronto tenemos temporadas de sequía muy fuertes, ¿sí? Es decir, hacia donde voy es a que a los embalses los vamos a tener que seguir necesitando. Hay corrientes grandes que dicen hay que dejar que el agua fluya, hay que dejar que no hay que hacer embalses, no hay que rehacer esas represas, etcétera, etcétera. Pero también hay otras corrientes que dicen se necesita seguir haciendo esto. Y ustedes lo que traen es una propuesta de cómo hacerlo de una forma medianamente bien, ¿sí? Entonces, ya vamos nosotros terminando nuestra charla, nuestra entrevista. Entonces, me gustaría pues que nos expliquen un poquito cómo, cómo es que es esa propuesta que ustedes traen, cuáles son los elementos fundamentales de esa propuesta y que nos digan pues a qué conclusiones llegaron después de haber organizado la información y de haber organizado los datos a partir de esa propuesta. Entonces, adelante. Bueno, eh, el, el análisis que pudimos hacer nos arroja como conclusiones que el territorio de el área circundante a la represa, entendiendo que la represa es o abarca una extensión de 10.500 aproximadamente hectáreas, de las cuales 3.500 hectáreas son las inundables dentro del municipio de Tulia, que es nuestro objeto de estudio. Y la topografía del terreno, que es una topografía bastante quebrada, la cual tiene unas unidades del paisaje que definimos como unidades de paisaje de alta pendiente, de mediana pendiente y de baja pendiente, como macrounidades del paisaje. Y a partir de ellas empezamos a generar el posible aprovechamiento que se tiene, teniendo en cuenta que hay áreas para protección ambiental
teniendo en cuenta también lo que nos decía las determinantes ambientales dadas por la Corporación Autónoma de Santander, la CAS, que es la máxima autoridad ambiental en esta región. Y a partir de allí empezamos a mirar cuáles son las cargas que puede soportar el terreno. Y a partir de allí empezamos a decir, bueno, ¿cómo debería ser esas mini unidades, esas unidades prediales, esa microunidad predial que pueda empezar a existir? ¿De cuál es esa conformación? ¿Cuántos metros cuadrados puede llegar a tener? Y a partir de allí, ¿cuáles son los usos que podemos tener? Entonces tenemos unas unidades de paisaje destinadas única y exclusivamente para residencia, que son las unidades de, eh, se me fue la paloma, de recreacionales, donde puede existir esa segunda residencia única y exclusivamente para uso recreacional y para una segunda residencia de vacaciones o de fin de semana. Tenemos otras unidades en las cuales aplicamos una parcelación de tipo mixta en la cual puede existir el tipo recreacional, pero también una serie de cultivos que puedan ayudar a soportar esas cargas y unas unidades mucho más grandes donde las cuales son netamente productivas para no perder esa vocación del suelo que tiene el territorio, de la producción agrícola y forestal que hay ahí en el territorio. Entonces, con esto empezamos a trabajar en ello, sin dejar de lado también que el área más cercana de la cota 320, que es el nivel máximo de inundación de la represa, empezamos a tener unas áreas de protección, que no lo dice la normatividad que debemos dejar, pero también circundante a esa área de protección, áreas destinadas al aprovechamiento económico y turístico. Y allí se propone también un parque para la producción de desarrollo turístico y actividades acuáticas y náuticas que hoy en día se encuentra en proceso de construcción, ya a la luz de estas alternativas que tenemos. Estas conclusiones también han sido presentadas en diferentes eventos y han permeado tanto a la política local en el municipio de Turia como a la política departamental de Santander a través de los lineamientos ambientales que tiene el departamento. Entonces, hemos sentido que hemos sido escuchados, que nos han visto que tanto en la revisión que hicimos en el primer libro que hablamos, el compañero Hender, con el aprovechamiento de estas unidades de paisaje, de estos lineamientos propuestos, se ha venido empezando a modificar esas estructuras dentro del territorio y vemos hoy en día que se ha empezado a cumplir en algo lo que hemos planteado. Ok, muchas gracias. Entonces, ustedes pensarían, según esa propuesta que ustedes hacen, que además nos cuentan que ya se están tomando acciones a partir de las recomendaciones que ustedes dan en 20, 30 años, ¿cómo esperarían, si, digamos, si tanto la corporación como los gobiernos locales, el gobierno departamental, la gente, la dinámica económica, que a veces uno no la puede tener así como tan controladita? ¿Cómo creen que podría entonces llevar esa dinámica? ¿Qué va a pasar a 30 años con ese embalse, con esa represa? ¿Cómo se imaginan que va a estar? Ya teniendo en cuenta que hay lugares en Colombia donde se han hecho otros embalses, otras represas, en donde hubo un momento de auge, ya sea porque había mucha agua, porque el embalse todavía no se había sedimentado, o porque la cantidad de agua que venía por la cuenca era suficiente para mantenerla, entonces hubo un auge, hubo mucha agua, o hubo mucho turismo, ¿sí? O hubo unas dinámicas difíciles, pero luego ya se fueron como asentando las cosas y se mejoraron, como que no es lo mismo para cada embalse. Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes ese escenario para 20, 30 años allá en Betulia? Muy bien. Eh, vale la pena anunciar que este modelo de ordenamiento territorial que nosotros proponemos a través de los lineamientos de desarrollo sostenible
no es específicamente para el municipio de Betulia, sino que puede replicarse en otros municipios también que estén en las mismas condiciones o que estén afectados por la inundación de un embalse o que estén allí en el área de influencia de un embalse. Entonces, esto permite que haya un ordenamiento territorial mucho más eficiente, garantizando no solamente la vocación, sino eliminando tal vez los conflictos por uso del suelo en torno al respeto por el medio ambiente. Esto va a hacer que el uso de la tierra sea mucho más eficiente si lo pudiésemos ordenar, como en el documento lo proponemos, en unidades y en macrounidades que respetando el medio ambiente no afecten de manera profunda la biota y la biota presente dentro del territorio. Entonces, ello va a garantizar un uso mucho más ordenado de los espacios o de las áreas de influencia de los embalses, pero además va a permitir una mayor eficiencia en el desarrollo económico y en el desarrollo social de las mismas comunidades, garantizando cuál va a ser el uso, cuál va a ser la vocación de los diferentes tipos de suelo que van a estar afectados por los embalses. Esto va a permitir un mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones del área de influencia, dado que si yo soy más eficiente en términos de producción, en términos de servicios de turismo, qué sé yo, como lo garantizan los planes de ordenamiento de los embalses, pues va a permitir que yo tenga mayores niveles de renta o que los hogares que están en el área de influencia tengan mayores niveles de renta que permita de alguna manera satisfacer una mayor cantidad de necesidades básicas. Y eso de manera indiscutible va a permitir que los hogares mejoren sus calidades de vida y que la población en general tenga unas mejores condiciones de vida, que no solamente el embalse esté pensado para generar más energía y para generar mayor bienestar económico tal vez al departamento o a la nación, sino que esté pensado también en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población con un uso muy ordenado del territorio o tal vez más eficiente del territorio. O sea que podríamos decir, según lo que usted estaba comentando, que en el embalse de Guatapé, en el municipio de Guatapé y El Peñol, no se tuvo en cuenta esas unidades para cada cosa, porque lo que uno encuentra alrededor de Guatapé es turistificación, gentrificación, se acabó la producción campesina, ahí es una cantidad de hoteles, hostales, restaurantes, zonas de diversión y el campo como tal. Eso no nos tendría que pasar aquí en Betulia, en estos municipios de Santander, porque estas unidades lo que me permiten es eso, es como controlar. Sí, es por ahí la cosa, entiendo por ahí. Sí, lo que pasa es que históricamente en Colombia ha habido un enfoque sectorial del ordenamiento territorial. Recientemente, creemos que el Plan de Desarrollo Nacional, el actual, es un plan de vanguardia en el sentido de que transversaliza las orientaciones del desarrollo territorial. De alguna manera nosotros ya lo habíamos previsto porque el producto y el proceso investigativo pues lleva más de 2 años, más de 3, 4 años lo que estamos presentando y al momento de coincidir esa convergencia territorial vemos con agrado de que tenemos en este momento el respaldo político de lo que estamos planteando desde hace tiempo y es no necesariamente tenemos que circunscribirnos a un solo sistema territorial. En el caso de Guatapé se enfocaron en el desarrollo económico per se, solamente en función de los grandes propietarios de la tierra o los grandes, de las personas que manejan los grandes capitales, mientras que lo que proponemos nosotros en el proyecto es cómo transversalizar, por ejemplo, cómo generar desde el punto de vista económico la transversalidad hacia el sistema ambiental en términos de conectividad, por ejemplo, de ecosistemas estratégicos, porque la conectividad si bien hace parte del sistema económico en lo que tiene que ver con integración territorial. Nosotros lo que dijimos es, ¿por qué no tomamos de disculpa la palabra conectividad del concepto y más bien interconectamos unidades de paisaje para el aprovechamiento económico, en este caso turístico, pero responsable?
Y como decía el profesor Hendler, eso redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Si miramos el uso del suelo desde el punto de vista ambiental, ya no prima la especulación del uso del suelo desde en términos económicos, sino la preservación y la conservación y, por qué no, la regeneración de los ecosistemas y de los servicios ecosistémicos que prestan estas unidades de paisaje. Y en términos de calidad de vida, ¿por qué no empezar también a generar una mejor apropiación territorial para que no lleguen los nuevos habitantes a generar nuevas costumbres, sino que se recuperen las costumbres de las comunidades que estaban antes del proceso de inundación? Entonces, transversalizando desde cada sistema hacia los otros dos, eso fue lo que prácticamente hicimos en los objetivos estratégicos, las estrategias y las acciones, y que fueron plasmadas en las fichas normativas. De esa manera es que podemos asegurar de que no haya un sistema que prime o unos intereses que primen. En este caso, en el de Guatapé prima el interés particular sobre el general. En el caso de la propuesta que estamos haciendo es que prime el interés general sobre el particular, tal como lo dice la Constitución Política de Colombia. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios, por las aclaraciones. Eh, una última pregunta, ya se nos acabó el tiempo. Pero, pues sí, sí tengo que hacer esa pregunta y es, bueno, uno hace su investigación, armó el equipo, trabajó, la escribió, son horas y horas, tiempos, meses ahí haciendo una investigación que puede llevar a cosas tan importantes como la que ustedes están diciendo. En realidad, pasados 20 30 años, uno puede lograr que a partir de una investigación, efectivamente las comunidades, el ecosistema, los animales, la flora, la fauna, todo tenga como un cierto equilibrio, pero uno hace la investigación y la ponen en la revista o lo ponen en el libro y se queda por ahí. ¿Cómo hacer para divulgar? ¿Qué hacen ustedes para divulgar esas investigaciones, esos libros, esos artículos que ustedes escriben? ¿Cuál es la forma que ustedes utilizan para contarle a los demás el trabajo de ustedes y que lo lean y se lo apropien? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Pues la universidad tiene, acá nosotros tenemos varias estrategias. Una es que el sello editorial es de acceso libre. Cualquier persona de cualquier país puede acceder a los libros del sello editorial. Nuestras revistas científicas también están en esa misma tónica, son de acceso libre, y creo que esa es una de las formas de democratización del conocimiento. Pero más allá de eso, creo que uno de los papeles importantes que tenemos los investigadores y que hemos hablado y reflexionado mucho en los últimos días es que a veces nos dedicamos tanto a la investigación que dejamos de lado la política. Entonces, creemos que tenemos que involucrarnos más activamente en la política. En este momento la universidad está tratando, de la Universidad de Pamplona, estamos tratando de participar en varias convocatorias del Sistema General de Regalías para poder incidir con unos mayores recursos en procesos de desarrollo territorial. Y también estamos articulados a las gobernaciones, a las alcaldías, a los diferentes esquemas asociativos territoriales. Por ejemplo, ayudamos a construir generalmente los planes de desarrollo de los municipios de los dos departamentos, los esquemas asociativos, por ejemplo, de la Asociación de Municipios de la provincia de Pamplona. Estamos a puertas de hacer unos acuerdos con la gobernación de Norte de Santander para acompañar el proceso de formulación del plan de ordenamiento departamental. Y de esa manera podemos decir que estamos incidiendo en la gestión de la política pública, en la generación y en la aplicación de la política pública. Ya tenemos un convenio en marcha con la región administrativa de planificación del Gran Santander, y por lo tanto, pues los campos son diferentes. Desde el punto de vista particular, cada investigador debe tener su ORCID, su CEVELAC, su Google académico para que sea visible a nivel nacional e internacional, pero desde el punto de vista de los grupos creemos que una labor importante es la incidencia en la política pública. Listo, bueno, pues muchísimas gracias.
ahí está la respuesta concreta y es que hay que incidir en lo político, no solamente quedarnos en la investigación, sino que tenemos que combinar esas dos cosas. Pues bueno, me voy muy contento de ya esas aclaraciones. Creo que debería ser, agradecemos y aplaudimos a la Universidad del Rosario porque siempre hacen esto. No todas las universidades lo hacemos, no todos los investigadores hacemos esto. Entonces, pues muchos aplausos y muchas gracias para la Universidad del Rosario por estos espacios. Uno piensa que no tienen incidencia, que nadie los escucha, que nadie los ve, pero esto va quedando en la web y uno lo va utilizando para que otras personas aprendan y conozcan también. Entonces, muchísimas gracias. Esperamos que a la audiencia pues que les haya gustado este ejercicio, hayan aprendido. Ahí nos dieron los nombres, nos están diciendo que la editorial es libre, podemos ingresar. Y pues revisar más documentación. Creo que lo que entiendo y con lo que me voy es que ese artículo simplemente es una abrebocas, una pequeña muestra de toda la cantidad de cosas que ustedes hacen. Diego, muchas gracias. Yo creo que dejamos por acá, muy amable. Profesor Alex, muchísimas gracias por el tiempo, por moderar esta conversación. A los profesores Cristian, Gemay y Hendler, muchas gracias por el tiempo de darle también un poquito más de otros formatos a este artículo que ustedes, los que nos están viendo, pueden también consultarlo en Open Access, en acceso abierto. Pueden descargar el PDF o lo pueden leer en línea, como quieran, en nuestra página de revistas, que es revistas.urrosario.edu.co, revistas.urrosario.edu.co. Ahí hay 10 revistas, 2 de divulgación, 8 de científicas para que vayan y le echen un ojo. Todos los artículos pueden ser consultados. Una vez más, gracias profesores por el tiempo, gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Estén muy pendientes de redes sociales que siempre estamos anunciando cuál es el siguiente jueves de revistas. Entonces no se pierdan el de noviembre porque también está súper interesante. Yo soy Diego Garzón Forero y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Gracias, profesores. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.